Buenos días a todos, estamos muy contentos de estar en este espacio con todos ustedes. Mi nombre es Carolina Pérez, directora comercial de Advanza Adelanta Tu Pago, aliados oficiales de Heyson para proveer un ecosistema de bienestar basado en adelantos de nómina. Hoy estaremos hablando sobre inteligencia emocional y analítica para la retención del talento, el uso de herramientas tecnológicas para medir y mejorar el bienestar organizacional. Nosotros somos Advanza Adelanta Tu Pago, plataforma número 1 de bienestar financiero para los colaboradores en Colombia. Traemos un modelo de inclusión financiera no crediticio, ayudando a las personas a alejarse del gota a gota y a caer en créditos rotativos de altos intereses. Hoy tengo el gusto de moderar este panel de discusión y quiero presentarles a los panelistas que nos van a acompañar. Voy a iniciar con Germán Jiménez. Germán es ingeniero industrial, experto en talento humano en el sector de contact center. Para nosotros, Germán, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Sabes que desde nuestra casa te tenemos un gran aprecio y nos ha encantado poderte apoyar en todos tus procesos de gestión humana. Bienvenido. Gracias, Caro, por la invitación. Bueno, también tenemos a Juan Carlos Moreno. Juan Carlos es líder de implementación estratégica de inteligencia artificial en Heyson, nuestro aliado estratégico. Juan Carlos también es ingeniero de sistemas con más de 15 años de experiencia en el sector IT. Bienvenidísimo, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y por último tenemos a David Bahamón. David es nuestro VP de operaciones en Advanza Adelanta Tu Pago, con quien tengo el gusto de trabajar de la mano. David, un tercer ingeniero que nos acompaña en este panel, muy bienvenido. Caro, gracias. Acá muy honrado de poder acompañar a este panel en este tema tan importante para recursos humanos. Bueno, espectacular. Yo quiero empezar este panel de discusión contigo, Germán. Curiosamente, aquí tenemos a un hombre, ingeniero industrial de formación y liderando equipos de recursos humanos. Y yo digo curiosamente porque no es muy común en tu área ver esto, ¿verdad, Germán? Sí, efectivamente, así es. Por lo general, estos equipos de gestión humana, talento humano, son liderados por psicólogos, en algunas ocasiones por abogados. No es muy normal dejar a cargo un área de gestión humana de personal en ingenieros, por lo menos en un ingeniero industrial. Entonces, bueno, ha sido un reto muy importante también a este tema de gestión humana, verlo como un proceso y como tal, pues, trabajarlo en ese sentido. Y bueno, ya son cerca de 24 años más o menos trabajando en el área de talento humano. Buenísimo. Germán, cuéntanos un poquito sobre tu larga experiencia en este mundo de talento humano. Bueno, son, como te decía, Caro, cerca de 24 años. En una primera parte, en cargos operativos tácticos, inicié en el área de nómina como analista de nómina, y quizás la mitad de esos 24 años, 12 años en esa carrera, trabajando en áreas de nómina, luego en áreas de relaciones laborales, en áreas de desarrollo humano, de vinculación de personal, desde cargos netamente operativos tácticos. Y la segunda parte de mi experiencia, quizás los últimos 12 años, más en cargos estratégicos, en roles estratégicos, gerenciales, directivos, en donde pues ya trabajas muy de la mano con la estrategia del negocio, con la estrategia de la empresa. Como lo mencionaste, pues quizás los últimos años esta parte gerencial de empresas de contact center BPO, entonces hay que identificar la estrategia del negocio y con base en ella trabajar la estrategia de talento humano y de conocer este grupo de personas que trabajan en esta industria, unas generaciones bastante atípicas, millennials, centennials, muy diversas entre ellas. Quizás esas generaciones, por lo menos en la mía, la generación X, una generación muy homogénea, pero acá miramos en esta generación millennials, centennials, son muy diversas entre ellas mismas. Y eso genera unos retos importantes de conocer a tus empleados, de hacer diferentes tipos de censos, de analítica, de tener información, data, para conocer a tus empleados y con base en ello, pues plantear las políticas, plantear las iniciativas y demás que impactan en el bienestar. En esta industria del contact center la rotación es alta, el ausentismo es alto, entonces pues la gran tarea de gestión humana es mitigar esa rotación. Siempre la va a haber, pero pues llevarla al menor número posible. De igual forma
ausentismo y también mejorar esa convivencia dentro de esa diversidad y tener el mejor clima laboral dentro de la compañía. Más o menos podemos contar algo de esa experiencia en esos dos frentes en los 24 años que tengo experiencia en talento humano. Germán, tú hablaste de equipos diversos, ¿cierto? Cuéntanos cómo logras tú hacer ese censo de la diversidad en tus equipos. Ok, pues mira, hay una parte que viene el proceso de vinculación de personal, aquellos datos, digamos, básicos de experiencia laboral, de experiencia laboral, de nivel académico, nivel socioeconómico y demás, pero hay algunos datos que no es prudente tomarlos desde el proceso de vinculación y tienes que hacerlo ya cuando son empleados en un censo. Y ahí es donde comienzas a preguntar ya tipos de identidad sexual, de género, de algún tipo de discapacidad, algún tipo de discriminación que hayan sentido las personas. Esa información en el proceso de vinculación es muy difícil que te la entreguen porque siempre estará un juicio allí. Si digo que tengo algún tipo de discapacidad cognitiva, quizás no me contraten. Si digo que tengo algún tipo de orientación sexual, quizás no me contraten. Entonces, esa información no se toma en el proceso de vinculación. Lo prudente o la experiencia nos ha dicho a nosotros es realízalo en un censo, diseñar como tal un objetivo, una encuesta con cada una de las preguntas. Importante allí tener ese glosario, porque en estos temas de diversidad hay ciertos temas y términos que son complejos, son difíciles, son nuevos. La diferencia entre bisexual y pansexual a veces no está clara. Bueno, entonces hay que diseñar como tal la encuesta del censo con cada una de las preguntas. Hay que hacer la comunicación, hay que dar la tranquilidad que hay un nivel de confidencialidad de esa información y que no va a ser divulgada. Y por último, pues se tabula, se generan patrones como tal de esta diversidad, de equidad e inclusión, y luego, con base en ello, pues se generan todas las acciones, las iniciativas y las políticas con base en toda esa información que te entregan tanto en el censo como en el proceso de vinculación de personal. Y esa es la información más valiosa, es la información más importante y está dentro de esa analítica de información que hoy por hoy en gestión humana es muy importante tener. Bueno, Germán, qué bueno que nos cuentes cómo logras conocer también a fondo los intereses que tienen tus equipos, definitivamente para generar estrategias que estén conectando. Te agradezco mucho pues tu respuesta y quiero venir con David para que nos cuentes brevemente, además de tu rol en Advance, cómo ha sido tu experiencia trabajando con tantos líderes de gestión humana. Carolina, bueno, muchas gracias nuevamente y nada, para mí, digamos que el área de recursos humanos digamos que ha sido muy interesante, que también sabemos que, pues, y hemos visto, como lo decía Germán, que finalmente en las últimas 2 décadas, de hecho, el rol de recursos humanos ha venido evolucionando también de ser muchas veces un gestor de procesos a empezar a tomar una posición mucho más estratégica digamos que en las compañías. El hecho de empezar a entender o sea, todas estas variables de las que también habla Germán alrededor de hay diversidad y también de empezar a entender que el colaborador hoy en día no es simplemente su talento, no es simplemente su capacidad, sino también que empiezan a haber variables que son como su familia, su entorno y cómo eso puede estar afectando su desempeño y cómo las compañías desde recursos humanos se empiezan a involucrar cada vez más en adoptar o trabajar en tener esa empatía con el colaborador y decir, ven, yo sé que tú tienes una vida, esa vida sé que te va a afectar en cómo tú desempeñas tu rol. Ven y empezamos a ofrecer alternativas dentro de las compañías para que tú estés cómodo no solo acá, sino también soportado en tu entorno. Eso digamos que ha sido un tema muy interesante de ver cómo ha evolucionado y bueno, también digamos que en mi experiencia trabajé también con un BPO de fuerzas comerciales y pues digamos que cuando son equipos tan grandes pues obviamente se maneja muchísima diversidad y es un reto gigante para esta área que sin duda parte de esos temas los discutiremos acá seguramente con los expertos. Sí, David, pues seguro tu experiencia tiene mucho que aportar en esta conversación. Tú tocaste algo muy clave y es que los colaboradores se sientan en confianza. Creo que a partir de ahí pues se logran grandes resultados.
David, actualmente se está hablando muchísimo sobre inteligencia emocional. Tú que trabajas de la mano con líderes de recursos humanos de diferentes sectores, ¿cómo se vive realmente esto y cómo se aplica en las empresas? Carolina, pues yo creo que la inteligencia emocional, y todos creo que vamos a coincidir en eso, es un término gigante que todos han tratado de descifrar también. Hay pruebas, hay digamos que formas de medirlo, pero sin duda y trabajando de hecho con áreas de recursos humanos, también habiendo trabajado mucho en proyectos dentro de las compañías, pues la inteligencia emocional al final es el componente de los componentes más importantes, sobre todo para el tema de la retención, y acá tomándome un poco la palabra de un panelista que tuvimos nosotros en un congreso que era McDonald's, nos decía: dejemos de pensar en retención y hablemos de fidelización. Y ese componente de la inteligencia emocional, por ejemplo, en los líderes, pues es absolutamente fundamental. Dando unas cifras, por ejemplo, estudios de Gallup y de otras consultoras también indican que más del 50% de la gente termina desertando de las compañías por el jefe. Y esto tiene que ver muchísimo con esa inteligencia, pues esa inteligencia emocional, esa capacidad de los líderes de poder ver, de poder entender, de poder percibir qué es lo que sienten sus equipos, de poder generar esa empatía, y también que los equipos aprendan precisamente cómo desarrollar pues un poco esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Cómo es que todas las actitudes que yo voy teniendo en diferentes situaciones, en diferentes momentos, envían mensajes de maneras distintas. Claro, cuando yo tengo un equipo de 3 personas o de 2 personas, pues yo ya sé que mis interlocutores son 2, pero por ejemplo, como lo comentaba Germán, en la empresa de BPO, en call center, pues es que si yo, por ejemplo, soy un supervisor de operación, puedo tener hasta 20 personas a mi cargo y yo tengo que lidiar con los problemas de esas 20 personas. Tengo que lidiar con los problemas de esas 20 personas, pero al mismo tiempo poder mover el negocio. Entonces, este tema de la inteligencia emocional creo que es un desafío supremamente importante desde el área de recursos humanos en las compañías, y pues entenderlo desde la perspectiva de esto también es: todos los días nosotros estamos en procesos de negociación en nuestra casa, en nuestro trabajo, y esos son, llamémoslo como skills que tenemos que enseñarle a las personas, desde a veces a aprender a pedir tiempo, por ejemplo, hace parte de esa capacidad de la inteligencia emocional, de decir: no te puedo responder ahora, te respondo después. No sé, todo esto creo que es un factor clave que después estaremos, seguramente Juan Carlos nos va a hablar acerca de esto también, cómo juega dentro, cómo la tecnología nos puede apoyar en esto, pero acá hay un tema de capacidades y de skills, sobre todo de liderazgo, que es absolutamente fundamental que las compañías y las áreas de recursos humanos lo desarrollen y lo midan, y también que encuentren esa afinidad de las personas con la cultura de la compañía y entre los mismos equipos. Pues David, creo que esta respuesta que nos acabas de dar nos ayuda a tener claridad sobre la inteligencia emocional. Y quiero volver contigo, Germán. Ya nos mencionaste que son más de 20 años trabajando en el mundo de contact centers, donde tienes una alta rotación, ¿cierto? Pero cuéntanos, ¿tú qué consideras esencial para mantener motivado a estos jóvenes, poderlos retener, teniendo en cuenta nuevamente los intereses tan diversos de la población? Sí, de acuerdo, Caro. Ahí básicamente, hace algunos años, los empleados, los candidatos tenían que adaptarse a las condiciones de la empresa. La empresa ponía un horario, la empresa tenía unos valores, y uno como candidato hace algunos años como empleado se ajustaba a ello. Hoy ha cambiado un poco esa dinámica y son ahora las empresas las que también de alguna forma se tienen que ir adaptando a los horarios. Hoy por hoy un joven te dice, no, yo no puedo trabajar en el día porque estoy en otra actividad, mi disponibilidad es en la noche, o no puedo trabajar en este horario, o quiero trabajar de modalidad teletrabajo, no me gusta desplazarme hacia los sites, sino quiero trabajar desde mi casa. Entonces date cuenta cómo ya hoy las personas de alguna forma comienzan a imponer también
sus propias condiciones, y es allí donde la empresa toma una de dos decisiones: o se mantiene diciendo no, mi horario y mi cultura y mis valores son estos y todos ustedes se adoptan y se adaptan a mí, o yo comienzo a generar procesos más flexibles donde comienzo a adaptarme también como empresa a esas necesidades que tienen hoy los empleados. Consideramos en esta experiencia en la industria del contact center que la segunda opción es la más válida. Es la empresa tiene que irse poco a poco adaptando a modalidades de teletrabajo que hoy por hoy es lo que llama la atención, de mirar cuáles son esos motivadores, de tener tiempo libre como tal. Hacen múltiples actividades. Hoy ya no se trabaja y duerme. Hace algún tiempo hacías esas dos cosas, trabajar y dormir. Hoy estos muchachos trabajan, van al gimnasio, hacen actividades de voluntariado, duermen, tienen vida social, viajan, están metidos siempre con la tecnología. Entonces la estrategia fundamentalmente en esta industria es el propósito como tal de la compañía, conéctelo con esos propósitos individuales de estos empleados. Ahora, no puedo llegar a conectar con 3.800 propósitos de 3.800 empleados, pero sí comienzas a identificar algunos patrones como la tecnología, como los juegos, el reto. Si tú tienes un fin de semana festivo donde el viernes anterior has pagado nómina, tienen plata, si es junio, diciembre, entonces también hay prima, estos muchachos se sienten multimillonarios. ¿Cómo hacemos también para dentro del mismo site hacer actividades de entretenimiento, de juego, de actividades paralelo a su trabajo, y se arman en un mismo espacio todo un ecosistema de trabajo, de entretenimiento, de relacionamiento social, y que los vuelve, como tú lo decías en algún momento, de estar muy cómodo, casi como si estuviera desde su casa trabajando, y ahí es donde comienzan a funcionar este tipo de estrategias. También hablar libremente de esa diversidad, ¿no? Hablar de la comunidad LGBTIQ+, hablar de la comunidad NAR, de los negros, afrodescendientes, palenqueros y raizales, hablar de pobreza y pobreza extrema, hablar de migrantes, hablar de víctimas del conflicto armado, y poder hablar tranquila y libremente, buscar esos espacios, esos conversatorios para hablar y entender de todas estas dinámicas, enriquece a toda una comunidad y la hace pues generar en una mejor convivencia y en un mejor clima cuando lo hablas claramente y cuando comienzas a entender algunos de estos conceptos. Entonces consideramos que la estrategia, la mejor forma de vincular es de esa forma. Muchas gracias, Germán. Yo creo que tú tienes una mirada privilegiada porque el sector en el que has trabajado es bastante exigente, y pues básicamente aquí la recomendación que veo que le das a todas las compañías es que puedan llegar a ser flexibles, porque es la única manera de evolucionar. Así es, y esa flexibilidad pues hay que vivirla y hay que conocerla. Hay algo muy bonito en esta industria, que aunque tengas 49 años de edad, de alguna forma siempre tienes que tener una edad de 18 a 28 años, que es el rango de edad que tienen tus empleados. Siempre lo digo en mis equipos de trabajo y en algunos conversatorios como estos, que dentro de mi equipo de trabajo tengo una asistente no remunerada, es mi hija, ella tiene 18 años, y ella es la que de alguna forma me va involucrando en estos temas y me va enseñando y me va diciendo, y yo miro el comportamiento de una chica de 18 años y básicamente es el reflejo de estos muchachos que en promedio también tienen de 18 a 24 años, unos más grandecitos de 28 años. Y es poder entender esa dinámica. Cuando hablas de diversidad, equidad e inclusión, pareciera un tema muy sencillo, muy orgánico, pero hay gente que tiene la academia y tiene la experiencia en estos temas de diversidad, equidad e inclusión, y a veces cuando llamo a mi hija a preguntarle, ven, recuérdame la diferencia que hablaba ahorita entre pansexual y bisexual, como me dice, no te vas a poner a hablar de lo que no sabes. Eso es lo que me está diciendo ella de alguna forma en sus palabras, es contrata a una persona experta en tu equipo de trabajo que tenga el conocimiento y que tenga la experiencia y te ayude, porque eso no es tan orgánico de vamos contratando y lo vamos trabajando sobre la medida, sino hay que generar un poco más de trabajo más elaborado, más estructurado en ese sentido. Entonces es estar inmerso, conocer lo que les gusta, lo que les motiva, lo que les frustra, lo que los discrimina de alguna forma, y sobre eso pues plantear esas alternativas y esas políticas flexibles de trabajo. Muchísimas gracias, Germán. Bueno, creo que hemos logrado entender en conjunto con Germán y con David esos retos
que se ven en el área de gestión humana, y quiero invitar a Juan Carlos para que nos acompañe y enriquecer esta conversación desde la inteligencia artificial y cómo aporta precisamente en los procesos de gestión humana. Juan Carlos, quisiera que nos contaras un poco sobre tu experiencia y también desde una perspectiva estratégica, cómo se deciden entre proyectos de inteligencia artificial generativa, el machine learning o sistemas multiagente para retener el talento. Gracias, claro que sí. Bueno, sí, yo soy ingeniero de sistemas y en los últimos años pues hemos estado muy, digamos, al tanto de las últimas tecnologías, de los últimos servicios que se vienen dando y pues obviamente esto permea todas las industrias. Digamos que allí en la pregunta que tú me haces me parece muy importante destacar que lo primero que se puede de lo que se puede dar cuenta es que hay distintas tecnologías de inteligencia artificial y pues sin ánimo de que esto se convierta obviamente en un tema técnico y aburrido, sí es importante que entendamos que, digamos, no solamente estamos hablando de tecnologías distintas, sino de diferentes enfoques o complementos que nos pueden ayudar justamente a mantener, digamos, muy baja esa rotación de personal. Entonces, básicamente, cuando hablamos de Machine Learning, estamos hablando de recolección de datos. Ese es un tipo de inteligencia artificial que existe hace muchos años y que incluso lo que hace es poder hacer analítica predictiva. Es particularmente útil en esta industria para poder, por ejemplo, predecir esta rotación con alta precisión. Hay algunos estudios, por ejemplo, de ResearchGate, donde reportan unos aciertos sobre el 85%. Pero esto básicamente necesita tener una consolidación de unos datos que sean confiables y relevantes. Porque luego, pues, estos son analizados por un científico de datos, encuentra correlaciones y estos modelos, a partir de lo que ha pasado en la historia de los datos, cuando se le presenta un dato nuevo, como ya entendió el comportamiento de lo anterior, pues te va a indicar una predicción. Entonces, seguramente tener en cuenta algunos datos de nuestros empleados, como su edad, su descripción tal vez socioeconómica, tener en cuenta de pronto ciertos picos en el año. Todos estos patrones están inmersos en estos datos, no lo notamos, pero cuando el modelo se da cuenta, nos puede predecir, mire, este empleado tiene un tanto por ciento de probabilidad de que se vaya. Entonces, los proyectos de Machine Learning están muy basados en los datos. Mencionabas IA generativa, y es que esto es lo que ha dado el boom en los últimos años con todo este tema de OpenAI, ChatGPT, etcétera. Y la IA generativa, por el contrario, pues ya podemos nosotros darnos cuenta de cómo se utiliza, ¿no? Fácilmente con un chat, un OpenAI. Hay estudios, por ejemplo, de Nielsen Norman Group, que habla sobre una productividad sobre el 66%. Y lo que creo que, apoya a evitar o más bien a mantener a nuestros colaboradores es justamente buscar que estas herramientas les ayuden a que sean proactivos y que comiencen a, dejar de hacer tareas operativas que para ellos pueden ser tediosas. Entonces yo creo que la clave es encontrar justamente en dónde podemos utilizar esas herramientas y tener políticas claras en la organización del uso de estas herramientas, de la ética y de la privacidad de los datos. Los sistemas multiagentes que también estabas mencionando básicamente son como una evolución de estos primeros servicios de IA generativa a los cuales accedimos en principio por ChatGPT, pero ahora digamos que hay posibilidades de construir personalizadamente para algún proceso de negocio en particular un sistema multiagente. ¿Qué es esto? Son agentes que por detrás utilizan estos LLMs como OpenAI, pero que son agentes que son capaces, y se ha escuchado mucho últimamente, de hacer y de interactuar con su entorno. No solamente es una típica conversación de yo pregunto y tú me asistes, no es un copilot, no es un asistente, una ayuda nada más, sino que es algo que ya ejecuta y es capaz de comunicarse con otras herramientas y con su entorno. Automatizar los procesos complejos, como por ejemplo el onboarding de nuevos colaboradores o dar soporte interno o incluso un seguimiento al clima laboral a través de agentes autónomos, pues digamos que nos pueden, ayudar muchísimo incluso en las ganancias de la compañía.
Hay estudios de compañías como Capgemini que incluso pues presenta un bajo porcentaje de empresas que hayan escalado a este tema de sistemas multiagentes en la región. Tal vez estamos hablando de un solo 2%, pero incluso con ese solo 2%, pues ya hay unas ganancias y un revenue muy importante frente a lo que se venía, digamos, manejando tradicionalmente. Estamos hablando, según ese estudio, de unos 382 millones de dólares frente a 76 millones de dólares que se venían manejando en unos entornos tradicionales. Entonces, básicamente es entender esa diferencia de esas tecnologías y unas 4, digamos, claves que me gustaría que se llevaran, porque no es la intención que se vuelvan súper técnicos, pero sí unos conceptos que necesitarían en algún momento cuando esta realidad los vaya a tocar, que es como empezamos con inteligencia artificial en nuestra área, ¿no? En los temas de recursos humanos. Lo primero es que, como les he mencionado, existen distintos frentes. Entonces, lo que hay que entender es que quiero que haga mi inteligencia. Quiero que me ayude a predecir unos datos, o quiero que me ayude a automatizar un proceso, o quiero que me ayude a recomendar una solución. Dependiendo de eso, ya uno comienza a entender qué tipo de tecnología va a aplicar. Lo segundo es que esto tenga sentido en la organización, y es decir, que esa solución o eso de inteligencia artificial que queremos haga match con un objetivo organizacional o con alguna política o con algún objetivo del Departamento de Recursos Humanos. Es importante que esto tenga una relevancia y cómo esa IA va a ayudar al cumplimiento de ese objetivo organizacional estratégico. Luego vendrán unos pasos que, lógicamente, después de que yo entienda qué quiero, e incluso puedo proponer algunos porcentajes sobre esa IA de deseo, como una lista de deseo. Quiero que me clasifique el 84% de los empleados y que falle solamente un 90%, cosas de ese estilo. Pero eso se va a venir refinando después, y ahí es donde digo, no es necesario que lógicamente a nivel técnico se comprenda, pero cuando yo entiendo qué quiero, cuando sé cómo hago match, digamos, estratégicamente, ya viene la parte más técnica, y ahí es importante entender que allí nos ayudan científicos de datos, arquitectos de datos, para escoger ya esos modelos ya a nivel técnico que van a cumplir con el primer objetivo que yo quiero, y básicamente establecer una estrategia de datos. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial sin datos de calidad no hace nada. Entonces son como los puntos, digamos, más generales para diferenciar esas tecnologías. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Tú mencionaste el tema de tener claro el objetivo, que va ligado con entender el desafío de recursos humanos para ubicarnos en el punto de partida, ¿cierto? Y ahí pues viene toda la integración de la inteligencia artificial. Claro. Entonces, me parece propicio volver con Germán y preguntarte cómo logras integrar dentro de tanta diversidad una estrategia en común de bienestar y retención. Pues justamente, y como lo hablaba mi antecesor, la tecnología para este grupo o estas generaciones millennials, centennials, pues es un tema que va muy de la mano. Y hace algunos años, en mi bachillerato, un profesor me decía, vas a tener todo desde el celular y desde la mano, vas a poder tener los bancos, vas a poder tener el trabajo, vas a poder tener, y todo va a depender de tu celular, que lo vas a poder tener en la mano. Y eso hace 20, 25 años atrás pues se veía como algo imposible. Y hoy realmente para estos muchachos el celular, ellos van con su teléfono para absolutamente todo lado. Vuelvo y hablo del tema de mi asistente gratuita de mi hija, que sé que anda con el celular para todo lado, pero cuando yo la llamo, le escribo, pues justamente no me responde a mí, pero sé que está con su celular todo el tiempo. Ese es el comportamiento de estos muchachos, y para ellos la tecnología y el tiempo es muy valioso. Entonces, en estas generaciones tan diversas dentro de los millennials y centennials, con los temas de bienestar y de retención, la tecnología es la manera de poder unir estos temas. Cuando logras que todas las actividades de bienestar las puedas tener desde un celular, y él pueda tener, como cuando vas a un restaurante y te dan el menú y tú escoges según tus gustos. A mí me gustan estos postres, a mí me gustan estas bebidas, a mí me gusta esta proteína, tengo opciones. De igual forma, el trabajador desde su celular, desde la tecnología, puede escoger y decir, a mí me gusta más el tema saludable, entonces quiero tener beneficios de temas de gimnasio, yo soy madre o padre cabeza de familia, quisiera que todos mis beneficios y todo mi bienestar girara en torno de mis hijos, entonces quiero tomar esto.
Hoy en día las mascotas toman un lugar en el grupo familiar muy importante. Yo no tengo mascota, pero respeto y casi que se vuelve un miembro más de la familia. Y cuando encuentras ese grupo de personas que dicen mi bienestar gira en torno a mi mascota y me encantaría que todos los temas de bienestar pudieran estar allí amarrados a este tema y con una aplicación puedo tener los servicios para mi mascota. Entonces, sin duda que la tecnología en términos de la inteligencia artificial, en términos de todos estos aspectos que hoy por hoy se vienen manejando, tiene que ser la forma de unir el bienestar con la población. Hace algún tiempo escuché que la inteligencia artificial no va a eliminar los cargos, pero el que domine la inteligencia artificial seguramente sí puede eliminar algún otro cargo de otra persona que no lo maneje. Entonces, hoy por hoy estos muchachos y nosotros desde Gestión Humana tenemos que ir a la vanguardia de ir trabajando en todos esos temas de inteligencia artificial, no solo en las actividades propias de gestión humana como retención, bienestar y demás, sino inclusive también en su propio trabajo. Hoy hay muchas cosas dentro de esta industria del contact center BPO que lo pueden hacer los bots y el bot, y ahí el ser humano ya entra, o nuestro asesor entra a un tema mucho más analítico, pero ya hay muchas cosas que hoy por hoy se hacen bajo autogestión o lo hace un bot, un chatbot, y el ser humano pasa a otro tipo de roles. En concreto, lo que quiero decir es justamente la tecnología es la forma de poder unir el bienestar, la fidelización con este grupo de personas millennials centennials. Muchas gracias, Germán. Ahora que nos comentaste y nos hablaste de esos diferentes beneficios que puedes entregar a los diferentes colaboradores. Recuerdo una frase de un evento pasado que nos compartió un panelista y era beneficios a la carta, ¿sí? No todos tenemos las mismas necesidades, entonces pues qué bueno pensar de esa manera y sobre todo lograr un impacto positivo para que todos trabajen bajo el mismo propósito, ¿sí? Y entonces aquí quiero volver con David y es que me gustaría que le compartieras a todas las personas que nos estás acompañando cómo contribuye Advance al factor emocional de las empresas en este nuevo entorno laboral. Caro, gracias. Pues en realidad lo primero que nos pone muy contentos es ver que cada vez más compañías entienden lo que comentábamos relacionado con el entorno de la persona, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, es el problema de tener un tema financiero personal en la familia o estar sencillamente necesitado de alguna urgencia. Nadie está exento de una calamidad, digamos que, y necesitando ese flujo para solucionarlo. Ahí fue el punto de partida de Advance, de decir, bueno, creemos una herramienta que le permita a las personas, utilizando el salario que ya se ha ganado, es decir, no tiene nada que ver con crédito, poder adelantar una parte de su salario para poderlo utilizar. Partiendo de ese factor, después lo que quisimos fue, como comentaba Germán, todos tienen, y lo que tú decías de beneficios a la carta, todas las personas tienen necesidades diferentes, pero todo gira en torno a un gran término que se llama bienestar. Y eso fue lo que con Advance venimos haciendo desde hace un tiempo, y es volvernos un ecosistema de bienestar, más que sencillamente una plataforma de adelantos de nómina. Y es cómo le traemos al colaborador a la misma plataforma diferentes servicios para cada una de sus necesidades, servicios médicos, poder pagar una factura de servicios públicos, poder hacer una recarga de celular, poder recargar la tarjeta de transporte en Bogotá. Todo ese tipo de servicios son los que ya están disponibles dentro de la herramienta. Venimos desarrollando muchas otras cosas. Eso con relación al colaborador. Y ya para la compañía también empezamos a encontrar que hay muchos procesos que hoy en día desgastan a las compañías en donde nosotros los podemos apoyar, como es, la entrega de bonos de dotación y otros servicios, donde Advance automatiza esos procesos, pero todo, como lo dice Germán, en torno a una herramienta para el colaborador, que es el punto de contacto en donde esa persona se comunica prácticamente
con la compañía. Y la compañía conecta a través de esa herramienta, de nuestra herramienta, pues también el bienestar. Eso es un poco lo que la experiencia con Advance, venimos incluyendo más cosas y siempre, obviamente, precisamente inmersos en las áreas de recursos humanos para entender esas necesidades y ver cómo más podemos apoyarlos en este desarrollo. Muchas gracias, David. Yo personalmente me conecto muchísimo con el propósito que tenemos en Advance porque pues estamos ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas en diferentes frentes y tú mencionaste bienestar financiero. Bienestar es que viene muy ligado también con tener salud mental, ¿sí? Poder ayudar a las personas a vivir más tranquilos y a contar con una solución que me ayude a eliminar tensión, básicamente. Muchísimas gracias, David. Quiero entonces regresar con Juan Carlos para que nos cuentes cómo la analítica predictiva puede anticipar los temas de rotación de personal y encontrar ventajas competitivas. Sí, claro que sí. Entonces, mira que tú ya ahí tocas un tema más concreto respecto a lo que hablábamos anteriormente y es qué tipo de tecnología me ayuda a ser predictiva, analítica predictiva. Y es justamente el concepto que quisiera que se llevaran y eso es Machine Learning. Machine Learning hace analítica predictiva. No es el chat de OpenAI, no es la IA generativa, no es el multiagente, es la Machine Learning con analítica predictiva. Y bueno, básicamente sí, es una de las herramientas más poderosas. Como les comentaba, pues existen infinidades de modelos dentro del Machine Learning que sirven para resolver problemas concretos. Por ejemplo, si yo quiero predecir el comportamiento de una variable con respecto a otra, pues utilizo una regresión lineal. Eso es un concepto que en ingeniería pues es común, pero a lo que voy es que hay un modelo de Machine Learning que utiliza regresión lineal y los modelos de Machine Learning, dependiendo de para lo que los necesitemos, pues va a tener distintas tecnologías. Quisiera más o menos como plantear tal vez un caso de uso muy rápido relacionándolo con los 4 puntos que recomendé al final, que mencionábamos anteriormente. Y pensemos en lo que queremos en la inteligencia deseada. Entonces, para este escenario, pues supongamos que hay una inteligencia artificial que quiero que haga predicción del riesgo de abandono voluntario de un empleado y que sugiera tal vez intervenciones personalizadas para mejorar la experiencia laboral. Ahí es donde uno puede colocar métricas con las que uno sueña. Entonces yo digo, yo quiero que el modelo sea preciso en un porcentaje mayor al 85% y que en efecto me ayude a reducir una reducción efectiva en la tasa de rotación en un 10% o un incremento de satisfacción del colaborador en un 10%. Esos son los tipos de porcentajes o de KPIs que desde el punto de vista de negocio debemos llegar a plantear. Entonces, ese Machine Learning, ¿cómo nos va a ayudar esa inteligencia que estamos creando? ¿En dónde hacemos match? Bueno, pues esa IA actúa como un sistema de alertas tempranas y pues seguramente va a analizar fuentes y es donde tenemos que empezar a analizar qué datos tengo. Encuestas internas, encuestas de desempeño, portales como tal, de ahí la importancia, por supuesto, de tener una plataforma que nos ayude a manejar todo este tema, porque vacaciones, cada cuánto está pidiendo permisos, cuál es el tono en el que se está refiriendo, no sé, en las conversaciones. Y pues la idea de esta inteligencia es que haga, obviamente, un match, evidentemente, en el proceso de evitar la rotación, ¿no? Queremos que notifique automáticamente a los líderes de estas personas y que sugiera esas acciones, como para, no sé, puede ser desarrollo profesional o ajuste de carga laboral. Entonces, esta IA nos va a ayudar a eso y ahí es donde lo enfocamos en el proceso de negocio. Como les decía, pues entonces ya viene un tema de tecnología aplicada. Entonces, ahí existirán miles de conceptos como random forest o modelos supervisados, algoritmos no supervisados, procesamiento del lenguaje natural para analizar los textos, etcétera. Ahí es donde entra, digamos, un papel fundamental, el rol de científico de datos. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un proyecto, ustedes le tienen que decir al científico de datos, bueno, yo quiero esto, analice los datos que tengo, me sirven, yo quiero que me haga recomendaciones antes de que la persona se vaya. ¿Qué modelo va a escoger usted? Y bueno, no me lo tiene que explicar matemáticamente, pero necesito que me diga por qué ese modelo me ayuda a obtener ese porcentaje. Y bueno, luego viene un tema de experimentación. Entonces ahí ya viene el desarrollo del modelo como tal. Estos
proyectos van a tomar los datos que se analizaron, como les digo, encuestas, permisos, vacaciones, etcétera, y estos científicos se encargarán de hacer correlaciones para poder generar prototipos en donde hay que hacer iteraciones, en donde hay que hacer pruebas para que en efecto lo que dice el modelo con una supervisión humana está cumpliendo o por lo menos tiene sentido. Entonces, básicamente, implementar estos proyectos pues van a ayudarnos a evitar como digamos, con esa línea de implementación, de esas fases que les comento, son las típicas en un proyecto de estos. Y bueno, pues ustedes saben que reemplazar a un empleado puede ser incluso más caro que el 50% de su salario anual. La curva de aprendizaje, pues evidentemente nos trae retrasos en la operación. Entonces, es más o menos así. Esa es la perspectiva de un proyecto de Machine Learning y cómo en la vida real podría ayudarnos. Muchas gracias, Juan Carlos. Tal vez ayúdanos a complementar, pues ya que empezamos a hablar de este tema, cómo están transformando los agentes inteligentes y los sistemas multiagentes en la interacción diaria con los colaboradores, y cuéntanos sobre los impactos concretos que se han medido. Ok, claro, sí. Sí, entonces, continuando con esta conversación técnica, en efecto ya estamos hablando del otro enfoque, de la otra tecnología. Entonces estos agentes, pues digamos que revolucionan la forma en que las empresas interactúan con los empleados. Yo creo que no solamente desde el punto de vista de automatizar tareas, sino generando, como les decía, experiencias más ágiles que les permitan tener mayor productividad. Entonces, por ejemplo, la adopción de un agente en plataformas internas puede, digamos, según estudios de Slack, mejorar la productividad en un 72%. Entonces, pues además la satisfacción laboral seguramente va a aumentar, ¿no? Y tiene un efecto directo sobre el compromiso y lo que pues este talento tenga hacia la organización. Miren, hay unos datos, por ejemplo, de IBM que indican que implementar seguimiento con agentes generó un incremento del 25% de satisfacción en las tareas de los colaboradores. Y pues es que estos agentes se pueden encargar, como les decía, resolución de dudas frecuentes, temas muy operativos que hagan, digamos, perder tiempo y que hagan tediosa la labor del colaborador. Entonces creo que ese es un impacto importante. Digamos que algunos estudios también mencionan que el 15% de esos procesos aún son semiautónomos, pero pues se proyecta hacia el 2028 más o menos, según cifras de Gartner y de Deloitte, que eso va a crecer en un 25%. Me parece muy importante lo que estábamos comentando en cuanto a que estas herramientas, si no las sabes manejar, pueden desplazarte. Y también recuerdo un panelista en algún otro evento que mencionaba la comida chatarra de la inteligencia artificial. Y es decir, la inteligencia artificial, no hay que tener miedo a implementar estos agentes y estos automatizaciones. Lo que hay que saber, como decía, es tener una buena política de uso, porque es como la comida chatarra. Si comes comida chatarra, pues evidentemente vas a tener problemas. Y la IA se puede utilizar como comida chatarra. Si yo me dedico a copiar y pegar y a hacer todo lo que la IA generativa y estos agentes me propongan, sin un análisis o sin un seguimiento, pues obviamente es donde está el problema. En sí, el problema no es la IA, sino la forma en la que usamos esa IA. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu aporte. Vuelvo con Germán. Y es que la conversación venía en que pues dentro de tus equipos diversos encontramos o encuentras madres cabezas de hogar, comunidad LGBTIQ, comunidad NARP, y teniendo en cuenta este contexto, ¿cuál es el rol del liderazgo para motivar, acompañar y sostener ese bienestar emocional en los equipos? Ok, Caro. Aquí lo importante mencionar, y desde nuestro punto de vista, en este tema de la diversidad de madres cabezas de familia, del liderazgo femenina, de comunidad LGBTI, todos los que acabas de mencionar y otros adicionales, esto no se tiene, y igual digo, es un concepto muy personal, y eso pues he tenido la oportunidad en las empresas donde he trabajado de manejar la estrategia sobre ese punto. No es como definir una cuota, no es que obligatoriamente debas de tener la mitad de las mujeres en el equipo directivo, no es que la mitad o cierta cuota o cierto porcentaje tienen que pertenecer de la comunidad LGBTIQ+, no. Consideramos que la estrategia en términos de esa inteligencia emocional es generar un ecosistema que le permita a todos tener las mismas oportunidades y se sientan cómodos, independiente del grupo vulnerable al que estés.
Hoy en día casi que de alguna forma, y lo veía en un comercial de algún país, casi que entonces el que se excluye es aquel que es heterosexual, que es católico, que todavía considera desde su punto de vista que la familia está conservada por un hombre, una mujer y unos hijos, que a los animales hay que darle su espacio allá como animales y que no hay que humanizarlo. Él de alguna forma, que es entre comillas, lo normal de hace muchos años, ya hoy casi que él es el excluyente. Y eso no nos puede pasar. Aquí básicamente es un ecosistema que debe proporcionar con diferentes iniciativas, programas, proyectos, basado en una tecnología, gestión humana lo debe proporcionar a su grupo de empleados, que todos tengan como tal esas mismas oportunidades y haya una convivencia sana y un nivel de discriminación muy bajo. Ya lo que determina después de ello es el talento. Entonces, quienes tienen un mejor performance, pues tienen un mejor reconocimiento. Quienes tienen mayores talentos, pues tendrán más posibilidades a nivel laboral. Y ya pasa a un segundo plano si eres negro, si eres blanco, si eres mestizo, si eres pansexual, si eres homosexual, si eres migrante. Ya todo eso debe pasar a un segundo plano y lo que queda como tal es el talento como tal y ese performance que se viene manejando. En esta industria, el tema del bienestar tiene que convertirse aspiracional. Entonces, si tú eres dentro de los mejores performance, tienes mejores y más beneficios. Y aquellos que no lo están, pues vuelven un tema aspiracional de yo quiero estar allí. Yo quiero que la empresa me pague Spotify, me pague la plataforma de Netflix, me pague, tenga la posibilidad de pagar, como decía David hace algún momento, de poder pagar servicios públicos, de recargar mi tarjeta de Transmilenio, y tiene una mayor cantidad de posibilidades, y todo eso impacta al tema de la inteligencia emocional hacia el empleado. Y también a los equipos de recursos humanos, una inteligencia emocional, porque finalmente, hablando de bienestar, a no todo el mundo se le va a tener contento. Nunca vas a tener un clima 10/10, nunca vas a tener un nivel de discriminación del 0%. Eso no va a existir en ninguna empresa, ni en Colombia, ni en las que no generan un impacto que uno lo esperaba, o en el nivel en el porcentaje que uno esperaba, y no podemos desistir dentro de los equipos de gestión humana, y ahí es donde viene la inteligencia emocional dentro de los mismos equipos de gestión humana, de ser fuertes, de ser tolerantes al cambio, de ser empáticos y de tener esa suficiente inteligencia para entender que esto va evolucionando, que a no todo el mundo le gusta todo lo que uno está haciendo, pero lo importante es impactar a un gran número de empleados, y en esta industria es, desde gestión humana, el rol clave importante es disminuye rotación, disminuye el ausentismo y mejore el clima laboral dentro de la compañía. Muchísimas gracias, Germán. Aquí pues evidenciamos cómo los comportamientos o las actitudes son las que marcan la diferencia en los equipos de gestión humana, y cómo también analizando resultados es que podemos también ser flexibles ante la estrategia, ¿cierto? Bueno, y para terminar este panel tengo una última pregunta para Juan Carlos, y es hablar un poco sobre el papel que juega la automatización, la hiperautomatización en el engagement y el bienestar, y cómo se reflejan en los indicadores de retención. Sí, claro que sí. Mira, les voy a hablar un poco de cifras que estuve revisando precisamente la semana pasada, y un ejemplo concreto de lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Hayson, sobre las herramientas como tal de HGS y de los portales de nómina. Mira, como les venía diciendo, una vez entendido que existen una IA generativa, las automatizaciones ya son tomar agentes propios y definir un proceso que puede ser muy operativo y que rápidamente podemos evacuar. Y mencionábamos acá hacer que los colaboradores, tengan otro tipo de tareas. Que se sientan más escuchados, que puedan tener un tema más estratégico o aporte de ideas, en vez de estar haciendo, digamos, esos procesos. Mira, hay unas cifras de estudios de IBM que hablan sobre acerca del 90% de los trabajadores afirman que la IA pues les ahorra tiempo, por supuesto. Y hay un 85% que indican que verdaderamente se pueden enfocar en cosas importantes. La disminución, por ejemplo, del burnout en un 25%, aumento de productividad hasta del 40%, y que representa mejoras significativas en el clima laboral. Gartner proyectó hacia finales del 2024 que iban a tenerse más o menos un 30% de actividades rutinarias en recursos humanos automatizadas. Hay otros estudios como Gallup, por ejemplo, que estima que bajo el engagement
cuesta en la economía global más o menos unos 8.8 trillones de dólares al año, cerca del 9% del PIB global. Automatizar esa tarea liberaría tiempo en otras actividades como retroalimentación, temas de coaching, desarrollo de carrera, etcétera. Un ejemplo muy concreto, en el sistema de Heinsohn en HGS existen unos procesos internos cuando se realizan servicios de BPO, justamente para la administración de la nómina. Y existen unos validadores que en algunos casos son necesario ejecutar, que permiten constatar justamente algunos resultados que generan los reportes de la aplicación. Estas validaciones o estos validadores comienzan a realizarse de manera manual. Y la persona que está detrás de esto, que es un operador, por así decirlo, pues debe comenzar a revisar sus reportes, bajarlos como en una especie de Excel, correr algunas macro, revisar algunos puntos, cada línea es un empleado, nómina por nómina, si no le dan los saldos empieza a revisar para que finalmente pues pueda mandar como una especie de correo para que tenga una auditoría de esta nómina. Básicamente, si uno analiza ese proceso con una nómina, una cosa son una nómina de 30 empleados, otra cosa ya son 5.000, 2.000 empleados, cientos de empleados revisando justamente eso. Entonces, estas automatizaciones permiten que esos procesos de validación se hagan en cuestión de minutos. Así que lo que hace el experto que estaba revisando esta nómina es encontrar los casos que definitivamente no pudieron ser resueltos por la IA y da un valor agregado al resultado final. De pronto es algo muy concreto de un empleado, alguna situación en particular. Entonces esa es la forma en que estas automatizaciones pueden incluso automatizar cosas que se hagan sobre sistemas que actualmente se estén utilizando. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Aquí pues es una forma clara de ver cómo la inteligencia artificial no reemplaza a lo humano, sino que lo potencia, y es que nos permite tomar decisiones más informadas y personalizar esas experiencias hacia el colaborador. Estamos un poco pasados de tiempo. Quiero invitar a los que se quieran quedar a una sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas, pero quiero darles las gracias infinitas a los panelistas y a las personas que nos acompañaron hoy. Un espacio súper enriquecedor. Entonces, pues voy a leer las preguntas que nos comparten y los invito a que si alguno quiere dar sus aportes nos pueda apoyar. ¿Cómo mantener la flexibilidad sin perder el orden y la identidad corporativa? Básicamente eso está ligado y como ingeniero, a los procesos y a las políticas. Tienes que definir claramente unas políticas y definir unos procesos. Es la única manera que te va a dar un orden dentro de una gran diversidad que hay de culturas, de comportamientos, de motivadores, pero básicamente está fundamentado, ahí vienen los sistemas integrados de gestión, el sistema de calidad, donde está el sistema de seguridad de la información, y todos estos, normas son las que te van a permitir dar un orden dentro de un proceso de políticas que vas a tener en tu compañía en términos de retención. No sé, Caro, si se escuchó bien la respuesta, ¿me confirmas? Súper, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta y dice, ¿hay algún tip para erradicar o disminuir los chismes en las empresas? Perfecto. Referente al tema de los chismes, yo creo que uno de los, como lo comentaba al principio, creo que parte de del desafío de los líderes dentro de la misma compañía es la capacidad de transmitir a sus equipos el tema de poner todo sobre la mesa, sobre todo cuando empiezan a generarse, rumores, voz a voz y todo esto. Yo creo que la sensatez es un tema en la que muchas veces muchos líderes fallamos, y es la capacidad de decir, vengan, o sea, en verdad acá lo importante es que podamos sacar este proyecto adelante y resolvamos todo lo que, que las diferencias que tengamos, pongámoslas sobre la mesa para ver precisamente cómo las solucionamos. Entonces, creo que lo importante es desde las cabezas poder abrir esos espacios de conversación dentro de los equipos que ayuden a drenar, llamémoslo así, esas emociones que hay dentro de los equipos, y en la medida que pueda y los tenga claramente identificados, pues cómo también empezamos a trabajar con ese grupo de personas o con esa persona específica para poder hacer que precisamente el ambiente, como lo comentaba Germán, pues también sea un ambiente propicio y agradable para trabajar.
Muchísimas gracias, de verdad, a todos por sus aportes, por compartir este conocimiento con todos los asistentes que están conectados. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Carolina, muchas gracias. Gracias, Caro. Bueno, Hasta luego a todos. Hasta Hasta luego. Gracias. Que estén bien.